Por favor, no nos maten. Gemelos chinos idénticos abandonados en la nieve hasta que un ranchero los salvó. El frío del invierno en aquel remoto pueblo chino era tan intenso que parecía que incluso el aire podía romper la piel. Cada mañana la nieve cubría el suelo con una capa blanca y dura, y el viento soplaba con tanta fuerza que hacía que caminar fuera casi imposible. La vida en aquel lugar siempre había sido difícil, pero aquel año parecía especialmente cruel. Entre las pequeñas casas de madera y barro, la mayoría de las familias apenas tenían lo suficiente para sobrevivir. Y muchas luchaban cada día solo para conseguir comida y leña para mantener sus hogares calientes. En medio de esa dureza, una familia enfrentaba una decisión que ningún ser humano quisiera tomar. Habían tenido gemelos idénticos, 2 bebés perfectos en apariencia, frágiles y pequeños con los ojos cerrados y la piel pálida por el frío que ya comenzaba a sentirlos desde que nacieron. La madre los miraba con lágrimas en los ojos, mientras sostenía a uno de ellos en sus brazos. Podía sentir cada respiración débil, cada pequeño movimiento de sus manos diminutas. Pero la realidad de la vida los golpeaba con fuerza. La familia no tenía suficiente comida, ni suficiente leña, ni siquiera el calor necesario para que los bebés sobrevivieran dentro de la casa. El padre, con el rostro marcado por la fatiga y la preocupación, intentaba pensar en alguna solución. No había nadie cercano que pudiera ayudarlos, y los vecinos apenas tenían lo suficiente para ellos mismos. El corazón de ambos padres se llenaba de dolor, y un silencio pesado llenaba la pequeña casa. Finalmente, después de muchas lágrimas y discusiones, tomaron una decisión desgarradora. No podían mantener a los bebés con vida en esas condiciones, y no podían asegurarse de que sobrevivieran si se quedaban allí. En un acto de desesperación, decidieron que la única opción era dejarlos en la nieve, esperando que alguien pudiera encontrarlos a tiempo. Era una mañana muy fría cuando llevaron a los gemelos afuera. La nieve crujía bajo sus pies, y el viento parecía arrancarles el aliento. La madre los sostuvo cerca de su pecho por un momento más, susurrando palabras suaves y llenas de amor. «Por favor, sean fuertes, alguien los encontrará», dijo con voz temblorosa. Cada palabra estaba llena de esperanza y miedo a la vez. Los bebés, envueltos en mantas finas y raídas, temblaban sin que nadie pudiera evitarlo. Sus pequeños labios se abrían como si quisieran responder, pero no podían hablar. Solo lloraban con un sonido débil que se mezclaba con el rugido del viento. La familia regresó a la casa, dejando a los gemelos solos en aquel vasto mundo blanco y frío. Solo el sonido del viento y la nieve moviéndose a su alrededor acompañaba a los bebés. Cada segundo era una prueba de resistencia para ellos. El frío comenzaba a adentrarse en sus cuerpos pequeños, y su llanto se volvía más débil con cada minuto que pasaba. Aunque eran frágiles, había en ellos una fuerza interior que aún no conocían, una fuerza que los ayudaría a luchar por la vida sin siquiera darse cuenta. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, un hombre vivía solo en su gran rancho. Era un hombre sencillo, acostumbrado a la vida dura, rodeado de animales y campos nevados. Cada mañana se levantaba temprano para alimentar a su ganado y asegurarse de que todos los animales tuvieran suficiente comida y agua, incluso cuando el frío hacía que cada tarea pareciera imposible. No tenía familia cerca, pero su vida estaba llena de rutina y trabajo, y encontraba satisfacción en cuidar de su rancho. No le preocupaban las noticias del pueblo, pues cada día tenía suficientes desafíos propios. Sin embargo, aquel día algo diferente sucedió. Mientras caminaba hacia el granero, escuchó un sonido débil que lo detuvo de inmediato. Al principio pensó que era el viento jugando entre los árboles, pero el sonido se repetía constante y triste. Se acercó con cuidado, siguiendo el pequeño llanto que se mezclaba con el viento helado. Y entonces los vio, 2 pequeños bebés, envueltos en mantas raídas, temblando y llorando en medio de la nieve. Su corazón se detuvo por un instante, sorprendido por la fragilidad de aquellos pequeños seres. Nadie debería estar tan expuesto al frío y la soledad, pensó. Sin perder tiempo, el ranchero se quitó su abrigo grueso y cuidadosamente los envolvió en él, tratando de protegerlos del viento cortante. Podía sentir sus pequeños cuerpos temblando y escuchaba sus llantos mezclados con sollozos. Los cargó con cuidado hasta su casa, caminando lentamente para no empeorar el frío que ya los afectaba tanto. Cada paso parecía eterno, pero no podía permitirse detenerse. Sabía que su rapidez podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Al llegar a su cabaña los colocó cerca del fuego que ardía en la chimenea. Encendió más leña y se aseguró de que el calor llegara a todos los rincones donde los bebés estaban. Les habló con voz suave, aunque no esperaba que pudieran entenderlo. Los pequeños gemelos comenzaron a calmarse un poco,
sintiendo, aunque de manera instintiva, que alguien los había salvado. Sus ojos, todavía cerrados por el frío y la fatiga, empezaron a abrirse lentamente y sus pequeñas manos buscaron el calor del hombre que los había encontrado. El ranchero no tenía experiencia con bebés, pero su paciencia y cuidado natural comenzaron a hacer la diferencia. Les dio un poco de comida tibia, les habló suavemente, y los sostuvo en sus brazos, uno por uno. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento estaba lleno de amor y preocupación. Sabía que la noche sería larga y peligrosa, y que mantenerlos vivos requeriría toda su atención. La rutina tranquila de su vida había cambiado para siempre en un instante, pero no sentía miedo. Sentía que había encontrado un propósito aún mayor: proteger a aquellos pequeños seres que habían sido abandonados. Mientras la nieve seguía cayendo afuera, el ranchero observaba a los gemelos dormidos. Pensaba en cómo sus padres habían tomado la dolorosa decisión de dejarlos, y aunque entendía la desesperación detrás de ello, no podía evitar sentir tristeza por la manera en que habían comenzado sus vidas. Aún así, también sentía esperanza. Había llegado justo a tiempo para ofrecerles una segunda oportunidad. Un lugar seguro donde podrían crecer y aprender a enfrentar el mundo. Esa noche, mientras el viento rugía y la nieve cubría el paisaje con un manto silencioso, los gemelos descansaban cerca del fuego, envueltos en mantas y calor humano. Sus cuerpos pequeños comenzaron a recuperar fuerza, y aunque aún no entendían lo que había sucedido, algo en su interior les decía que estaban protegidos. El ranchero, cansado pero vigilante, se sentó junto a ellos y prometió en silencio que haría todo lo posible por mantenerlos a salvo, sin importar lo difícil que fuera. Sus respiraciones se volvieron más regulares, sus llantos menos frecuentes. La cabaña, llena del olor a madera quemada y comida caliente, se convirtió en un refugio temporal, un lugar donde la vida y la esperanza comenzaban a florecer nuevamente. El hombre que los había encontrado no era un héroe famoso, ni una figura conocida, pero en ese momento para esos pequeños gemelos era el mundo entero. Así terminó el primer día de su historia, una historia que comenzó con dolor, frío y abandono, pero que también mostró el poder de la comunidad. La nieve seguía cayendo afuera, silenciosa y constante. Pero dentro de aquella pequeña cabaña 2 vidas estaban siendo salvadas, y un vínculo que cambiaría el destino de los gemelos acababa de comenzar a formarse. La lucha por la supervivencia apenas comenzaba, pero la esperanza ya brillaba con fuerza en medio del invierno más cruel. Después de aquella primera noche, los gemelos comenzaron a mostrar signos de mejora. Aunque seguían siendo extremadamente frágiles, el ranchero se despertaba varias veces durante la madrugada para asegurarse de que respiraran con normalidad y que no volvieran a perder calor. Cada pequeño movimiento, cada suspiro, era una señal de que la vida todavía estaba de su lado, y el hombre no podía evitar sentir una mezcla de alivio y preocupación constante. Sabía que su responsabilidad había aumentado de manera inesperada y que los próximos días serían cruciales para la supervivencia de los pequeños. Por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el paisaje nevado, les dio un poco de leche tibia cuidadosamente administrada para que no se atragantaran. Observaba cada gesto con atención, aprendiendo lentamente cómo cuidarlos, cómo responder a sus llantos y cómo interpretar cada pequeña señal que los bebés. Le daba el col del busto. Aunque nunca había tenido hijos propios, sentía que este momento le enseñaba más sobre la vida y la paciencia que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Los días pasaron lentamente, y cada hora se volvía un desafío. La nieve seguía cubriendo los campos, haciendo que el frío fuera implacable, pero la cabaña se convirtió en un refugio seguro. Allí los gemelos comenzaron a desarrollar cierta rutina. Dormían, comían y se calentaban junto al fuego, mientras el hombre cuidaba de ellos. Con el tiempo sus cuerpos se fortalecieron lo suficiente como para empezar a moverse un poco, levantando los brazos o girando la cabeza, para buscar el calor y la seguridad. Cada pequeño avance llenaba de alegría al ranchero, y le daba la certeza de que estaban luchando por vivir con todas sus fuerzas. El hombre también comenzó a reflexionar sobre cómo habían llegado los bebés a esa situación. No podía entender completamente por qué los habían abandonado, pero sabía que la pobreza y la desesperación podían llevar a decisiones que nadie debería tomar. Se preguntaba quiénes eran sus padres, si todavía los buscarían o si ya los habían dado por perdidos. Cada pensamiento estaba lleno de tristeza, pero también de determinación. Él no permitiría que los gemelos sufrieran más. Iba a brindarles la seguridad, el cuidado y el amor que tanto necesitaban. Mientras los cuidaba, el ranchero también debía mantener su trabajo habitual.
Alimentar a los animales, revisar los cercos y asegurarse de que el rancho funcionara correctamente seguía siendo una tarea diaria y exigente. A veces sentía que era imposible atender a los bebés y al mismo tiempo cumplir con sus responsabilidades, pero nunca dejó que eso lo venciera. Encontraba pequeños momentos para descansar mientras los gemelos dormían, y siempre volvía a ellos con atención renovada. Su vida, que antes era solitaria y rutinaria, ahora estaba llena de propósito y de un amor inesperado que lo motivaba a seguir adelante. A medida que pasaban las semanas, los gemelos comenzaron a desarrollar pequeños lazos entre sí y con el hombre que los había salvado. Aunque eran demasiado pequeños para hablar, sus risas y balbuceos empezaban a llenar la cabaña. Cada sonrisa era un recordatorio de que habían sobrevivido a un momento que podría haber terminado en tragedia. El ranchero se sorprendía de cómo aquellos pequeños seres, tan vulnerables al principio, ahora mostraban fuerza y carácter, demostrando que la vida siempre encuentra una manera de abrirse camino, incluso en las circunstancias más difíciles. El hombre también comenzó a preocuparse por el futuro de los gemelos. Sabía que, aunque él podía cuidarlos temporalmente, no podía garantizarles todo lo que necesitarían a largo plazo, como educación, atención médica y compañía constante. Por eso empezó a pensar en cómo involucrar a la comunidad y conseguir ayuda para que los niños tuvieran una vida mejor. Cada vez que escuchaba historias de vecinos sobre familias dispuestas a ayudar, sentía un alivio silencioso. Sabía que no estaba solo en su deseo de protegerlos. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos días eran particularmente difíciles cuando los gemelos enfermaban o se mostraban irritables por el frío o el hambre. En esos momentos el ranchero sentía una mezcla de miedo y preocupación profunda. Cada tos, cada pequeño resfriado parecía un recordatorio de la fragilidad de sus vidas. Pero él no se rendía. Aprendió a mantenerlos abrigados, a preparar remedios sencillos y a vigilar cada signo de debilidad. Su paciencia y dedicación se convirtieron en un escudo invisible que protegía a los gemelos de los peligros del mundo exterior. Con el paso del tiempo, la historia del rescate comenzó a difundirse en el pueblo. Los vecinos escucharon que un hombre solitario había encontrado a 2 bebés abandonados en la nieve, y los había cuidado con amor y dedicación. Poco a poco, la comunidad comenzó a interesarse por los gemelos y a ofrecer ayuda. Traían ropa caliente, leche, mantas e incluso juguetes simples para que los niños tuvieran algo de alegría en sus días. El ranchero nunca había pedido nada, pero aceptó la ayuda con gratitud, consciente de que cada gesto contribuía a la supervivencia y felicidad de los pequeños. Los gemelos también comenzaron a mostrar sus propias personalidades. Aunque eran idénticos en apariencia, empezaban a comportarse de maneras distintas. Uno era más curioso, explorando todo lo que podía alcanzar, mientras que el otro era más tranquilo, observando con atención y disfrutando de la seguridad del abrazo del hombre. Esta diferencia hacía que el ranchero se maravillara de la individualidad de cada uno, recordándole que aunque fueran gemelos, cada niño tenía su propio espíritu y sus propias necesidades emocionales. A medida que se fortalecían, los gemelos también empezaron a interactuar entre ellos, se tocaban, reían juntos y a veces lloraban al mismo tiempo. El vínculo entre ellos era evidente y hermoso. Una conexión que ningún adulto podría separar, ni siquiera el mundo entero. El ranchero observaba con ternura cómo se cuidaban mutuamente, incluso en su inocencia, y sentía que su tarea no solo era protegerlos físicamente, sino también ayudar a que crecieran rodeados de amor y confianza. El invierno continuó siendo duro, pero dentro de la cabaña la vida florecía lentamente. La rutina diaria, aunque exigente, estaba llena de pequeños momentos de felicidad. Una sonrisa, un balbuceo, un gesto de ternura. Cada día que pasaba, los gemelos se hacían más fuertes y más seguros, y el ranchero encontraba alegría en cada pequeño logro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida tenía un significado más grande que él mismo, un propósito que lo motivaba a seguir adelante incluso cuando el frío y el trabajo pesado parecían insoportables. Mientras la historia de los gemelos y el ranchero se difundía, comenzaron a llegar más historias de personas que querían ayudar. Vecinos que tenían experiencia con niños ofrecieron consejos, y algunos incluso trajeron medicinas o visitas de médicos voluntarios que podían asegurarse de que los bebés estuvieran completamente sanos. La comunidad, que antes había permanecido distante y ocupada con sus propias dificultades, empezó a unirse alrededor de aquellos pequeños que habían sido abandonados, mostrando que incluso en los lugares más fríos y difíciles, la compasión humana podía calentar los corazones. El ranchero se dio cuenta de que, aunque él había salvado a los gemelos, no podría haberlo hecho solo. La combinación de su valentía, la fuerza de los bebés
y la ayuda de la comunidad creó una red invisible de protección y esperanza que aseguraba que los niños tuvieran un futuro mejor. Cada noche, mientras los gemelos dormían profundamente junto al fuego, el hombre reflexionaba sobre cómo la vida podía cambiar tan rápido. Un acto de abandono seguido de un acto de amor podía transformar completamente el destino de dos seres humanos. Con el tiempo, los gemelos comenzaron a explorar más la cabaña, gateando y tocando objetos mientras aprendían del mundo que los rodeaba. Sus risas se hicieron más frecuentes, y su curiosidad parecía infinita. Cada nuevo descubrimiento era un pequeño triunfo, una señal de que estaban creciendo y prosperando. El ranchero los observaba con orgullo, consciente de que cada día era una victoria en su lucha conjunta por la supervivencia y la felicidad. A medida que la primavera se acercaba y la nieve comenzaba a derretirse, los gemelos ya no eran los pequeños bebés frágiles que habían encontrado en el frío. Se habían convertido en niños llenos de vida, fuertes y llenos de energía, con ojos brillantes y sonrisas que podían iluminar cualquier habitación. El ranchero sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también sabía que habían superado el más grande de todos, la lucha por la vida misma. La historia de cómo habían sobrevivido y encontrado un hogar lleno de amor y protección se convirtió en un ejemplo para toda la comunidad. Mostraba que, incluso en los momentos más oscuros, la valentía, la compasión y la dedicación podían cambiar vidas de manera extraordinaria. Los gemelos, aunque pequeños y vulnerables, habían enseñado a todos una lección importante: que la vida es valiosa, que la esperanza nunca debe perderse, y que un solo acto de bondad puede marcar la diferencia para siempre. A medida que los días se convertían en semanas, los gemelos continuaban creciendo con fuerza y vitalidad. Ya no eran los frágiles bebés que habían sido abandonados en la nieve, sino pequeños niños llenos de curiosidad y energía. Cada mañana, al despertar junto al calor del fuego, comenzaban a explorar la cabaña con cuidado, tocando las mantas, los muebles y los utensilios que encontraban a su alcance. Sus risas y balbuceos llenaban el lugar, haciendo que incluso el ranchero, acostumbrado a la soledad y al silencio, sintiera una felicidad que no había experimentado en años. El vínculo entre los gemelos se fortalecía cada día, aunque eran idénticos en apariencia, sus personalidades comenzaban a diferenciarse claramente. Uno de ellos era más valiente y aventurero. Gateaba por la cabaña sin miedo, explorando cada rincón y tratando de descubrir el mundo a su alrededor. El otro era más cauteloso y observador, prefiriendo quedarse cerca del fuego o del ranchero, buscando seguridad y consuelo. Esta diferencia no los separaba, sino que los complementaba. El uno animaba al otro a ser más valiente, y el otro enseñaba paciencia y cuidado. El ranchero los observaba con asombro, maravillado por la manera en que estos pequeños seres habían desarrollado su propia identidad, a pesar de haber compartido un comienzo tan difícil. A medida que los niños crecían, también aumentaban las necesidades del ranchero. Alimentarlos, mantenerlos abrigados y al mismo tiempo cuidar del rancho era un desafío constante. Sin embargo, el hombre se sentía motivado de una manera que no había sentido antes. Cada logro de los gemelos, cada sonrisa, cada pequeño avance, era un recordatorio de que su esfuerzo valía la pena. A veces, cuando se sentía agotado después de un largo día de trabajo, los miraba dormir y sentía un profundo alivio sabiendo que había hecho todo lo posible para mantenerlos a salvo. El rancho, que antes había sido un lugar de rutina y trabajo solitario. Los animales parecían curiosos ante la presencia de los niños y a menudo se acercaban para observarlos. Las cabras, los pollos y hasta los perros parecían sentir la energía de la inocencia que los gemelos irradiaban. El ranchero comenzó a notar cómo la vida del rancho se transformaba junto con la vida de los niños. La rutina diaria se llenaba de momentos de ternura y alegría que antes no existían. Cada risa de los gemelos era un sonido que iluminaba incluso los días más fríos y difíciles. Sin embargo, a pesar de la felicidad creciente, los desafíos no desaparecían. El invierno aún estaba presente, y aunque los gemelos habían ganado fuerza, seguían siendo vulnerables a enfermedades y al frío extremo. El ranchero aprendió a estar atento a cada signo de malestar, vigilando su temperatura, su apetito y su comportamiento. Incluso los pequeños resfriados se convertían en pruebas difíciles que requerían paciencia, cuidado y atención constante. Pero con cada obstáculo superado, la confianza del hombre en su capacidad de protegerlos aumentaba y la seguridad de los niños se fortalecía. Los gemelos también comenzaron a desarrollar su propia manera de comunicarse con el ranchero y con el mundo que los rodeaba. A través de balbuceos, gestos y risas, expresaban sus necesidades, curiosidad y emociones,
Cuando tenían hambre lloraban, pero sus lágrimas eran menos frecuentes que antes, pues habían aprendido a depender del cuidado constante del hombre. Cuando estaban contentos, reían y golpeaban suavemente los objetos que encontraban. Cada día traía nuevas sorpresas, nuevas habilidades y nuevas formas de conectar con quienes los cuidaban. El ranchero, a su vez, se dio cuenta de que cuidar de los gemelos no solo era cuestión de proveer comida y calor, sino también de fomentar su desarrollo emocional y mental. Comenzó a contarles historias mientras los sostenía en brazos, hablándoles del mundo exterior, de la naturaleza, de los animales y de la vida en general. Aunque los niños aún no podían comprender todas las palabras, sus miradas fijas y sus sonrisas demostraban que absorbían cada sonido y cada gesto. Era un aprendizaje silencioso, un vínculo que se fortalecía con cada palabra y cada momento compartido. Con la llegada de la primavera, la cabaña dejó de estar aislada bajo la nieve y comenzó a mostrar signos de renovación. Las flores silvestres aparecían alrededor del rancho, los árboles comenzaban a brotar y el aire se llenaba de un aroma fresco y cálido. El cambio en la naturaleza también reflejaba el cambio en la vida de los gemelos. Ya no estaban solo sobreviviendo, sino que empezaban a prosperar. Sus risas eran más fuertes, sus juegos más atrevidos, y su curiosidad parecía infinita. Incluso el ranchero, acostumbrado a la soledad, se encontró compartiendo con ellos momentos de diversión, enseñándoles a observar los animales, a distinguir los sonidos del campo y a descubrir la belleza de su entorno. La comunidad, que había comenzado a interesarse por los gemelos, seguía mostrando apoyo. Vecinos y amigos del ranchero traían ropa, mantas, juguetes simples y consejos sobre cómo cuidar mejor a los niños. Cada gesto de ayuda fortalecía la red de protección que rodeaba a los gemelos, asegurando que crecieran en un ambiente seguro y lleno de afecto. El ranchero se sintió agradecido y comprendió que su valentía inicial había sido solo el primer paso. La compasión de toda la comunidad era lo que garantizaría que los gemelos tuvieran un futuro mejor. A medida que los gemelos crecían, también desarrollaban una relación especial con los animales del rancho. Los perros se convirtieron en guardianes y compañeros de juego, siguiendo a los niños a todas partes y protegiéndolos con lealtad. Las cabras y los pollos se acostumbraron a la presencia de los gemelos, y aunque curioso, esta interacción con los animales enseñaba a los niños sobre respeto, cuidado y responsabilidad, mientras que el ranchero se maravillaba de cómo incluso los más pequeños podían aprender lecciones de vida a través de la experiencia cotidiana. Los días se llenaban de juegos simples, los gemelos corrían detrás de las sombras del sol, golpeaban hojas caídas, exploraban pequeños charcos de agua y trataban de imitar a los animales que los rodeaban. Cada descubrimiento era un logro y una fuente de alegría, tanto para ellos como para el ranchero. La cabaña, que antes había sido un refugio temporal, se convirtió en un verdadero hogar, lleno de risas, amor y aprendizaje. La vida que comenzó en la nieve, llena de incertidumbre y peligro, había encontrado finalmente un equilibrio seguro y cálido. Aunque la historia había comenzado con abandono y miedo, el desarrollo de los gemelos mostraba que la resiliencia y la fuerza interior podían superar incluso las circunstancias más difíciles. Cada día traían nuevos retos, pero también nuevas alegrías. Los gemelos aprendieron a confiar en el ranchero y en su comunidad, y ellos, a su vez, aprendieron a confiar en la capacidad de los niños para adaptarse y crecer. Era un ciclo de amor y cuidado que fortalecía a todos los involucrados y demostraba que la vida podía ser increíblemente resistente. El ranchero también comenzó a planear el futuro de los gemelos. Sabía que aunque podían prosperar bajo su cuidado, también necesitarían educación, salud y oportunidades para desarrollarse plenamente. Por eso, comenzó a buscar formas de asegurar que tendrían acceso a la escuela y a médicos cuando fuera necesario. Cada decisión estaba guiada por el deseo de darles un futuro mejor, uno que los alejara de la desesperación que habían vivido al inicio de sus vidas. Su amor por ellos se transformó en un compromiso inquebrantable. Nunca dejaría que les faltara nada que pudiera ayudarles a crecer fuertes, felices y seguros. Mientras tanto, los gemelos continuaban explorando y aprendiendo. Su lenguaje comenzaba a desarrollarse lentamente, balbuceando sonidos que pronto se convertirían en palabras, y su capacidad para entender instrucciones básicas crecía día a día. Su curiosidad los llevaba a descubrir nuevas formas de interactuar con el mundo, y cada pequeña habilidad que adquirían se celebraba con risas y aplausos del ranchero. La relación entre ellos y su cuidador se profundizaba con cada momento compartido, consolidando un vínculo que sería fundamental para su desarrollo emocional y social. El invierno que parecía interminable al principio quedó atrás, y la vida continuaba fluyendo con esperanza y alegría.
La historia de los gemelos y del ranchero se había convertido en un ejemplo de perseverancia, amor y compasión. Cada gesto de cuidado, cada sonrisa y cada pequeño logro eran recordatorios de que, incluso en los comienzos más difíciles, era posible construir un futuro lleno de luz y esperanza. Los gemelos, que habían sobrevivido a la nieve, ahora prosperaban bajo el cuidado de un hombre que los había salvado, rodeados de una comunidad que los apoyaba, y de un mundo lleno de oportunidades por descubrir. Ya no eran simplemente bebés que necesitaban cuidado constante, se habían convertido en pequeños exploradores, ansiosos por descubrir todo lo que los rodeaba. Cada rincón del rancho se transformaba en un mundo lleno de aventuras. La cabaña, los establos, los campos nevados que aún conservaban restos del invierno, y los bosques cercanos con sus árboles altos y misteriosos, se convirtieron en un escenario de juegos y aprendizajes. Para el ranchero, ver a los niños tan vivos y alegres era una mezcla de orgullo y asombro. Su pequeño acto de valentía había dado frutos más grandes de lo que jamás imaginó. El vínculo entre los gemelos y el ranchero se fortaleció día a día. Cada gesto de cuidado, cada palabra de aliento y cada momento compartido cimentaba la confianza entre ellos. Los niños ya podían distinguir quién era su salvador y protector, y respondían con risas, abrazos y miradas llenas de cariño. A veces, mientras jugaban con los animales del rancho, los gemelos corrían hacia él para mostrarle sus descubrimientos, felices de compartir cada detalle de su pequeño mundo. El ranchero se dio cuenta de que no solo los estaba cuidando, sino que también se había convertido en una figura central en sus vidas, un referente de amor y seguridad que ellos necesitaban para crecer. Aunque la vida comenzaba a ser más fácil que los días iniciales en los que fueron encontrados en la nieve, los desafíos aún existían. El frío del invierno había dejado huellas en sus cuerpos y aunque ahora estaban más fuertes, los gemelos seguían siendo pequeños y vulnerables. El ranchero debía ser constante en su vigilancia, asegurándose de que nunca les faltara comida caliente, ropa adecuada y protección contra los cambios bruscos del clima. Cada noche, antes de dormir, revisaba que sus mantas estuvieran secas, que la chimenea mantuviera un calor constante y que los pequeños durmieran profundamente sin riesgos. Era un trabajo agotador, pero la idea de que su esfuerzo pudiera salvar vidas lo llenaba de energía y determinación. Mientras tanto, la comunidad seguía jugando un papel importante en la vida de los gemelos. Vecinos y amigos del ranchero que inicialmente habían brindado ayuda en forma de mantas, leche y ropa, comenzaron a involucrarse más activamente en su desarrollo. Algunos traían libros y cuentos para niños, enseñándoles palabras y conceptos básicos, mientras que otros ofrecían su tiempo para jugar con ellos, contarles historias y guiarlos en actividades simples de aprendizaje. La combinación de afecto, educación y entretenimiento permitió que los gemelos crecieran de manera equilibrada, desarrollando tanto habilidades físicas como emocionales. El invierno finalmente se dio paso a la primavera, y con ella llegaron días más largos y cálidos. El paisaje nevado dejó paso a campos verdes y flores silvestres que llenaban el rancho de colores y aromas nuevos. Los gemelos, fascinados por estos cambios, pasaban horas explorando los alrededores, corriendo por los prados y observando cómo los animales se movían libremente bajo el sol. Cada día traía una nueva aventura, y el ranchero se unía a ellos enseñándoles a reconocer las plantas, los animales y los sonidos de la naturaleza. Era un aprendizaje constante y lleno de alegría, que reforzaba la conexión entre ellos y su entorno. Pero la vida no estaba exenta de momentos de tensión y preocupación. A veces, los gemelos se lastimaban mientras jugaban, o se exponían demasiado al sol o al viento. Cada pequeño accidente generaba miedo en el corazón del ranchero, quien se apresuraba a atenderlos limpiando heridas y ofreciendo consuelo. Aprendió a estar siempre un paso adelante, anticipando los riesgos y tomando medidas preventivas para protegerlos. Esta atención constante no solo aseguraba su seguridad física, sino que también fortalecía su bienestar emocional, haciéndolos sentir amados y cuidados en todo momento. A medida que los gemelos crecían, comenzaron a mostrar interés por aprender nuevas habilidades. Les fascinaba observar cómo el ranchero cuidaba de los animales, cómo arreglaba cercas o cómo preparaba la comida. Poco a poco empezaron a imitar sus acciones, intentando ayudar y participando en tareas sencillas como alimentar a los animales pequeños o recoger leña seca. Aunque muchas veces sus intentos eran torpes o causaban pequeños accidentes, el ranchero los alentaba con paciencia, celebrando cada esfuerzo y enseñándoles con cariño la importancia de la responsabilidad y el trabajo. El vínculo entre los gemelos también se fortalecía de manera natural. Aunque seguían siendo idénticos físicamente, sus diferencias de personalidad eran cada vez más evidentes.
Uno de ellos continuaba siendo más aventurero, explorando sin miedo los rincones más lejanos del rancho, mientras que el otro era más reflexivo y tranquilo, observando y aprendiendo de cada movimiento. Esta dinámica creaba un equilibrio perfecto. Se cuidaban mutuamente y aprendían a apoyarse, a compartir y a resolver pequeños conflictos por sí mismos. El ranchero observaba con orgullo cómo, a pesar de su difícil comienzo en la vida, estaban desarrollando valores importantes como la cooperación, la empatía y la curiosidad por el mundo. Un día, mientras jugaban cerca del bosque, los gemelos encontraron un pequeño arroyo que corría entre las piedras. Fascinados por el agua y los reflejos del sol, comenzaron a chapotear y a reírse sin parar. El ranchero los vigilaba atentamente, asegurándose de que no se resbalaran o Fascinados por la belleza y la variedad, comenzaron a jugar entre las flores, corriendo y riendo mientras recogían hojas y ramas para observarlas de cerca. El ranchero los seguía atentamente, asegurándose de que no se alejaran demasiado y que estuvieran seguros. Aquella aventura simple se convirtió en un momento especial, lleno de aprendizaje y alegría. Los gemelos comenzaron a comprender que el mundo estaba lleno de maravillas y que cada día podía traer algo nuevo y emocionante. Sin embargo, la vida todavía presentaba desafíos. Una tarde, uno de los gemelos cayó mientras intentaba subir una pequeña colina, lastimándose la rodilla. El llanto del niño hizo que el ranchero corriera rápidamente hacia él, sosteniéndolo con cuidado y limpiando la herida. La situación, aunque pequeña, fue un recordatorio de la fragilidad de los niños y de la importancia de la atención constante. El otro gemelo, al ver a su hermano herido, se acercó preocupado, mostrando la empatía y el cuidado que habían aprendido juntos. El ranchero los consoló a ambos explicándoles que los accidentes eran parte de la vida, y que siempre estarían protegidos mientras aprendieran y crecieran. Con el tiempo, los gemelos comenzaron a desarrollar habilidades sorprendentes para su edad. Aprendieron a reconocer plantas, a identificar animales y a realizar tareas sencillas en el rancho. Su curiosidad y deseo de aprender los motivaba a explorar cada rincón de su entorno, siempre bajo la supervisión del ranchero. Cada pequeño logro era celebrado con abrazos, risas y palabras de aliento, fortaleciendo la confianza de los niños y su sentido de seguridad. El ranchero, por su parte, se sentía realizado al verlos crecer felices y saludables, sabiendo que su amor y dedicación habían hecho posible esa transformación. La comunidad del pueblo también desempeñó un papel importante en la vida de los gemelos. Vecinos y amigos del ranchero continuaban ofreciendo ayuda y apoyo, brindando alimentos, ropa y consejos para el cuidado de los niños. Algunos incluso les enseñaban juegos tradicionales, canciones y cuentos, fomentando su desarrollo social y cultural. La integración de los gemelos en la comunidad les permitió aprender valores como la cooperación, la solidaridad y la gratitud, mientras se fortalecían los lazos entre la familia improvisada y los vecinos. A medida que los gemelos se acercaban a la infancia, el ranchero comenzó a planificar su educación formal. Sabía que aunque habían aprendido mucho en casa, necesitaban acceder a la escuela para desarrollar plenamente su conocimiento y habilidades. Con la ayuda de la comunidad, se organizaron recursos para que los niños pudieran asistir a clases, asegurando que tuvieran la oportunidad de aprender y crecer en un entorno estructurado y seguro. Esta planificación reflejaba la dedicación del ranchero, no solo a su bienestar inmediato, sino también a su futuro, demostrando que la protección y el cuidado van más allá de lo físico. Mientras asistían a la escuela, los gemelos mostraban un entusiasmo y una capacidad de aprendizaje impresionantes. Cada día traía nuevos desafíos, desde aprender a leer y escribir hasta comprender conceptos básicos de matemáticas y ciencias. Su curiosidad insaciable y su deseo de entender el mundo los impulsaban a esforzarse, mientras que el apoyo constante del ranchero y de la comunidad les daba la confianza necesaria para enfrentar cada obstáculo. La educación se convirtió en otra herramienta para fortalecer su resiliencia y prepararlos para un futuro lleno de posibilidades. La relación entre los gemelos y los animales del rancho también se fortalecía con el tiempo. Los niños aprendieron a cuidar de los animales, a alimentarlos, observar sus comportamientos y comprender sus necesidades. Esta interacción no solo les enseñaba responsabilidad y respeto por la vida, sino que también fortalecía su empatía y comprensión del mundo natural. Cada juego con los animales, cada tarea realizada juntos, consolidaba el sentido de pertenencia de los gemelos en el rancho y su conexión con la vida que habían aprendido a valorar. Un día el ranchero decidió llevar a los gemelos a un pequeño río cercano para enseñarles sobre la naturaleza y la importancia del agua en la vida de todos los seres vivos.
Los niños estaban emocionados y curiosos, observando cómo el agua corría entre las piedras y cómo los peces nadaban tranquilamente. Aprendieron a respetar el entorno, a no dañar las plantas ni los animales, y a comprender cómo cada elemento de la naturaleza está conectado. Este tipo de experiencias enriquecía su educación y fortalecía sus valores, mostrándoles que la vida no solo se trata de sobrevivir, sino también de comprender y proteger el mundo que los rodea. Con el tiempo los gemelos comenzaron a desarrollar intereses y talentos propios. Uno mostraba habilidades excepcionales para la observación y el cuidado de los animales, mientras que el otro destacaba en la creatividad y el pensamiento imaginativo. Aunque eran muy distintos en sus inclinaciones, ambos aprendieron a apoyarse mutuamente, compartir ideas y trabajar en equipo. El ranchero se maravillaba al ver cómo, a pesar de las dificultades iniciales, habían crecido para convertirse en individuos fuertes, capaces y llenos de potencial. La historia de los gemelos y del ranchero comenzó a inspirar a otros en el pueblo, y más allá, la valentía, la dedicación y el amor del hombre por los niños demostraban que un acto de bondad podía cambiar vidas de manera profunda y duradera. Aquellos que conocían la historia se sentían motivados a ayudar a otros, a ser más compasivos y a valorar la importancia de cuidar a los más vulnerables. Los gemelos, aunque demasiado jóvenes para comprender completamente su impacto, se beneficiaban de un entorno lleno de amor, apoyo y esperanza, que les permitía crecer con seguridad y confianza. A medida que los años pasaban, los gemelos continuaban prosperando en todos los aspectos de su vida. Su vínculo con el ranchero seguía siendo fuerte, y la relación con la comunidad se mantenía sólida. Aprendían nuevas habilidades, enfrentaban desafíos y descubrían el mundo con alegría y valentía. Lo que había comenzado como un rescate desesperado en la nieve se había transformado en una historia de esperanza, amor y crecimiento, donde cada día traía nuevas oportunidades para aprender, explorar y disfrutar de la vida. Finalmente, el ranchero pudo mirar hacia atrás y comprender la magnitud de lo que había logrado. Los gemelos, que alguna vez fueron abandonados en la nieve y enfrentaron el peligro desde sus primeros días, ahora eran niños felices, saludables y llenos de vidas pequeñas. Su futuro estaba lleno de posibilidades, y su historia demostraba que la compasión y la dedicación podían superar incluso los comienzos más difíciles. Cada momento compartido, cada enseñanza, cada juego y cada abrazo, habían construido una base sólida para que los gemelos crecieran con amor, confianza y fortaleza. La vida en el rancho continuó, llena de risas, aprendizaje y descubrimientos. Los gemelos crecieron rodeados de amor, cuidado y oportunidades, mientras el ranchero y la comunidad celebraban cada uno de sus logros. La historia, que comenzó con miedo, frío y abandono, terminó siendo un testimonio de la resiliencia humana y del poder transformador de la bondad. Aquellos pequeños que habían sido abandonados en la nieve encontraron finalmente un hogar, un protector y un futuro brillante, demostrando que incluso en los momentos más oscuros siempre puede brillar la luz de la esperanza.